Vamos a empezar de lleno. Bienvenidos a este recorrido visual donde vamos a desmitificar, de una vez por todas, una de las herramientas más poderosas y fundamentales del griego moderno. Hoy vamos a diseccionar una sola palabra que, una vez controlada, nos va a abrir literalmente innumerables puertas en la comunicación del día a día. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Pasaremos por 6 puntos clave. Primero, el poder del verbo ejo. Segundo, su conjugación básica. Tercero, los tiempos verbales avanzados. Cuarto, la posesión y los usos auxiliares. Quinto, las frases hechas. Y por último, el griego en la práctica real. Punto número 1. El poder del verbo ejo, los fundamentos. Y aquí la tenemos, la famosa palabra es ejo. Si usamos nuestra fonética, la española, suena casi exactamente como ejo, con esa J nuestra suave pero aspirada. Y ojo, porque lo verdaderamente fascinante es su enorme versatilidad. No significa solo tener, de poseer algo material, ¿qué va? También significa hacer o haber cuando necesitamos construir verbos compuestos. Es, sin duda, un pilar absoluto del idioma. Y esta imagen ilustra a la perfección el enfoque que llevamos hoy. Literalmente ponemos a esta palabra tan fundamental bajo nuestra lupa lingüística para diseccionarla y transformarla en fluidez real. Pasamos al punto 2. La conjugación básica en presente. Es absolutamente crucial pillar el ritmo de la conjugación. Vamos a leer esta tabla juntos para conectar la escritura griega con su sonido. Primera persona, ego, ejo. Segunda, esi, ejis. Tercera, aftos, afti o aftó, eji. En plural, pasamos a emis, ejumen, esis, ejite y finalmente afti, aftes o afta, ejun. Escuchar esta cadencia, interiorizarla, es lo que de verdad da confianza para hablar con naturalidad. Sección 3. Tiempos verbales avanzados, pasado y futuro. Vale, el punto clave aquí es darnos cuenta de cómo el verbo cambia de raíz por completo al pasar al pasado, concretamente al pretérito imperfecto. Ejo se transforma mágicamente en hija, como hija. Si repasamos la tabla, tenemos hija, hijes, hije, híjame, híjate, hijan. Esta transformación es la prueba de la naturaleza irregular de este verbo griego, lo que en el fondo significa que tiene menos tiempos verbales, pero hay que memorizar muy bien estas variaciones principales. Pero bueno, no todo va a ser memorizar excepciones complicadas. Aquí hay un patrón que es facilísimo. Basta con añadir la partícula za justo delante de la forma en presente para crear el futuro, za, ejo, o añadir la partícula na para formar el subjuntivo, na, ejo. Y como apunte extra, el participio es ejondas. Una vez que se pilla este patrón, dominar estos tiempos está chupado. Punto número 4. Posesión y usos auxiliares. La gran dualidad. Y es que esta es la dualidad fundamental de este verbo. Por una parte, expresa posesión literal y propiedad, pero por otra parte, funciona como un verbo auxiliar de manual para formar los tiempos compuestos. Es clavado a lo que pasa en español con la diferencia entre usar el verbo tener y el verbo haber. Exactamente la misma estructura. Veamos un par de ejemplos súper prácticos de posesión. Prestando atención a la pronunciación, si queremos decir yo tengo un coche azul, diríamos ego, ejo, ena, bleaftokinito. Ego, ejo, ena, bleaftokinito. Y para Juan tiene 2 hermanos, sería Oyanis, eji, dio Adelfia. Oyanis, eji, dio Adelfia. En estos casos, el verbo está marcando la propiedad o la relación familiar de forma directísima. Ahora pasemos a su segunda cara. Aquí actúa como nuestro verbo haber. Para decir ya he comido, en griego se dice ejo fai idi, ejo fai idi. Y si nos llevamos esto al pasado utilizando la raíz irregular que vimos antes, había terminado mi trabajo se convierte en ijateliosi tidulia, una equivalencia absolutamente perfecta. Entramos en la sección 5. Frases hechas y expresiones. El auténtico corazón del idioma. Empecemos con un contraste genial entre lo literal y lo figurativo. En español decimos tener razón, y resulta que el griego sigue esa misma lógica exacta. Ejo diquio. Pero la cosa se pone interesante para expresar que alguien está equivocado. En vez de usar el verbo estar, el griego dice literalmente tengo sin razón, o sea, ejo ádico. Con el clima pasa una cosa interesantísima, un giro lingüístico total. En español decimos que hace calor o frío, pero el griego concibe el entorno como algo que tiene esos elementos. Así que se dice eji zesti, tiene calor, o eji krio, tiene frío. Incluso para decir que está nublado, la traducción literal sería que el cielo tiene nubes. Eji signefia. Este verbo también es una pieza clave para conceptos abstractos del día a día.
Cosas tan de andar por casa como no tengo ni idea se traducen de forma literal como denejo idea. Pero luego hay joyitas como eji gusto, que aunque literalmente significa tiene gusto, se usa coloquialmente para decir que algo tiene gracia, que es chistoso. Soltar estas expresiones en una conversación eleva el nivel al instante. Es pasar de sonar a principiante a sonar a nativo. Y llegamos a la sección 6, el griego en la práctica, la conversación diaria. Vamos a empezar por el tema de la salud. Igual que haríamos nosotros en español, este verbo se usa para describir dolencias o cómo nos encontramos físicamente. Ejo pireto es simplemente tengo fiebre. Y si hablamos de otra persona, por ejemplo, y María eji gripi, pues significa María tiene gripe. Nada complicado. Ojo a esto porque es un detalle absolutamente fascinante que demuestra cómo un cambio minúsculo le da la vuelta a todo. Si le añadimos la preposición estin y decimos ti eji estin tileorasi, estamos preguntando qué hay en la tele, refiriéndonos a qué programa están echando. Pero si quitamos esa preposición y dejamos solo el artículo ei, diciendo ti eji y tileorasi, la frase cambia radicalmente a ¿qué le pasa al televisor?, como si tuviera un fallo técnico. Es brutal cómo la gramática reconfigura el sentido. Fijémonos en cómo esto nos sirve para construir frases más descriptivas con algo tan natural como las etapas de la vida. Decir o papuski ya gaya ejun aspramaya o el papús que ya ejun aspramaya es literalmente decir que el abuelo y la abuela tienen el pelo blanco. Vamos, que tienen canas. Es una forma supernatural de describir a las personas. Y cómo no, este verbo es el rey indiscutible de las preguntas cotidianas. Por ejemplo, ejete hora es una frase muy curiosa que depende 100% del contexto. Puede ser un respetuoso ¿tiene usted tiempo? O simplemente ¿qué hora es? Y otra que no puede faltar en ningún hogar, tifajito ejumesimera, que viene a ser el clásico ¿qué hay de comer hoy? Para rematar, cerremos con una pregunta de doble sentido que encapsula todo este viaje. Tiegis, en su forma más básica y literal, es simplemente ¿qué tienes?, refiriéndose a lo que llevas en la mano. Pero en un plano más emocional y cercano, significa ¿qué te pasa? O ¿estás bien? Es la prueba definitiva de la profundidad que puede alcanzar una palabra tan corta. Lo cual nos deja con una reflexión fascinante. ¿Qué otras palabras, aparentemente sencillas, esconderán universos enteros de emoción en otros idiomas? Nos vemos en el próximo análisis.